América Latina fue una de las regiones más afectadas por la pandemia de la COVID-19. Esto sucedió en gran medida por las desigualdades estructurales existentes en países como Ecuador. El sistema, pues indudablemente, se vio desbordado, se vio saturado. Antes de las oleadas de personas infectadas, pues no se tenía, como bien lo han expuesto, no se contaba con equipos sanitarios suficientes para atender, ni los medicamentos, ni los equipos para curarlas, y tampoco había. En ese entonces tampoco había la vacuna, ¿no? Entonces, en este contexto, por ende, también se visibilizó las debilidades de la capacidad de gestión de riesgos, ¿no? Gestión de riesgos que compone en el antes todo cuanto implica la prevención, la mitigación, la preparación. Ningún país estuvo preparado para esto, ¿no? También el Ecuador tuvo limitaciones en ese sentido, ¿no? Durante el estado de emergencia que rigió entre marzo y septiembre del 2020, Ecuador replicó las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que incluían distanciamiento social, aplicación de medidas de bioseguridad, restricciones para el transporte y la movilidad. Priorizaron el teletrabajo y teleeducación. Tales restricciones sumadas a legislación y políticas excluyentes dieron paso a la vulneración de derechos, sobre todo en las zonas rurales, empezando por el derecho a la vida. Hay 70 comunas en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, en el cantón Santa Elena, en los cuales hay 182,000 habitantes en 41,000 familias. En esta población, en el primer mes, el 17 de marzo que se declaró la pandemia, y abril, hubieron 433 fallecimientos. De estos 433 fallecimientos, en el primer mes, apenas 9 tenían el diagnóstico de COVID. Los demás, todos tenían alguna relación, algunos de los síntomas del COVID. Yo quiero hacer referencia en esta parte de la pregunta al tema de la educación. Pienso que para todos, y especialmente en el mundo indígena, supuso un proceso de aprendizaje rotundo, porque no estábamos acostumbrados a una educación virtual. Existieron comunidades alrededor de los centros cantonales, de la ciudad, de las parroquias que sí tuvieron acceso a la virtualidad, pero otras comunidades ya alejadas de los centros parroquiales estuvieron en una situación de desventaja. Muchos de los niños no participaron de las clases y esto ha sido un problema fuerte en las comunidades. Y esperemos que con el trabajo presencial se vaya superando. El derecho al trabajo se vulneró cuando, por decretos y acuerdos, se restringieron las actividades productivas e informales. Se dio paso a la flexibilización laboral. Se redujeron las horas laborables, bajaron los sueldos y se facilitaron los despidos. Como consecuencia, mucha gente que trabajaba en la ciudad volvió al campo y sobrevivió del trabajo en la tierra. Tuvimos que regresar, ¿no? 50, 40, 30 años atrás, ¿no? Funcionó el trueque en nuestras comunidades. Gracias a ellos, gracias al trueque, hicimos ya casi las primeras semanas de abril, y eso impactó a las demás comunidades, en este caso nuestras vecinas comunidades. ¿Por qué no decir también en otras provincias, ¿no? Y nosotros, gracias a la tecnología, a los medios de redes sociales, compartimos, ¿no? Y gracias a eso hay 2 ferias comunitarias que alrededor de mi parroquia se quedaron. Las ferias ya comunitarias y prácticamente, y según eso, el trabajo de ahorita que están haciendo ya para un mercado comunitario. Entonces fue importante, ¿no?, regresar, los que tenían papitas de una comunidad, los que tenían un choco, dábamos a otras comunidades que tenían alberja, o los que podían traer desde la parroquia algo, o de la costa también, ¿no? Entonces es súper importante el trueque, digamos, en las comunidades. Tuvimos esa capacidad como dirigentes, como pobladores de cada una de las comunidades, innovar, ¿no? ¿Qué podemos hacer antes de la pandemia? Los derechos de la naturaleza también se vulneraron en tiempos de la pandemia.
las actividades extractivas se intensificaron, generaron contaminación y destrucción de ecosistemas. Nosotros dentro de nuestra comunidad vivimos 3 casos, donde fue la pandemia, fue la erosión regresiva y donde fue lo que es el derrame petrolero, donde la pandemia prácticamente pasó a tercer plano, donde la mayor afectación que nosotros vivimos dentro de esta pandemia fue lo que es el derrame petrolero y la erosión. ¿Por qué el derrame? Porque vulneró nuestros derechos a una vida digna, lo que es a una buena alimentación, a una buena salud, lo que es a practicar nuestras costumbres. Se llevó más que todo nuestros productos. Entonces, frente a eso, pues pasamos una tragedia terrible, donde la mayor parte del estado ecuatoriano, igual las entidades locales, no pudieron hacer nada. Las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en ciertas poblaciones indígenas han acentuado las dinámicas migratorias en lo posterior al periodo más fuerte de la pandemia y dada la crisis económica que experimenta el país. Compañeros indígenas de la zona de Cañar, de la Azuay y particularmente de la zona de Chimborazo, 646.037 personas migraron hacia los Estados Unidos, ¿sí? Antes de las restricciones que se impuso en México. Entonces pareciera que el futuro del Ecuador, sobre todo de la juventud, porque quienes migran está entre la edad comprendida de 17 años a 38 años. Y compañeros indígenas pues se vieron obligados a la migración, y eso yo les atribuyo también como consecuencia del COVID-19. Frente a la permanente vulneración de los derechos, las comunidades indígenas han activado mecanismos de organización comunitaria, agencia colectiva, permanencia cultural, identidad, autodeterminación y gobernanza para salir adelante en medio de la pandemia. Primero, tiene que ver con la posibilidad de articular la acción colectiva que surge tras de la pandemia. Básicamente, el contexto social ecuatoriano, si bien es cierto, atravesado por las movilizaciones recientes del año 2019, sin embargo, se encontraba en una situación de declive, organizaciones indígenas poco organizadas, con cierto proceso de desmovilización, pero que en el momento de la pandemia y frente a la ausencia del Estado para poder procesar las demandas que surgen como consecuencia de la pandemia, hace que el movimiento indígena y sobre todo las organizaciones de base activen su trabajo para garantizar tanto la salud como la soberanía alimentaria. Este eslogan del COEP nacional de Quédate en casa fue entendido en las comunidades como una manera de quedarse en la comunidad.